Continuamos con La Noche. Solo la Unión de Naciones Suramericanas, integrada por los gobiernos aliados a Caracas, ha tenido la venia del régimen de Nicolás Maduro para tratar la crisis de Venezuela. Precisamente este miércoles los cancilleres de UNASUR se reunieron en Santiago de Chile para respaldar al Ejecutivo venezolano y perpetuar un silencio ante las graves violaciones de derechos humanos. Durante este mes de protestas, el termómetro con el que la comunidad internacional ha actuado frente a la tensión en la nación suramericana varía según el grado de alianza que cada gobierno tenga con el Ejecutivo venezolano. Las reacciones más frías a la violación de derechos humanos en Venezuela vinieron de los vecinos y aliados de Nicolás Maduro. Desde Chile, los cancilleres de UNASUR insistieron ese miércoles en el diálogo entre los actores, pero rechazaron cualquier acción violenta que intente desestabilizar al gobierno venezolano. Bienvenida a la comisión que elija UNASUR para venir a acompañar y a fortalecer el proceso de diálogo nacional. Ya los gobiernos de Argentina y Bolivia habían ofrecido al inicio de esa crisis su respaldo al régimen de Nicolás Maduro. Nuestro presidente ha ratificado nuestro compromiso con la revolución bolivariana y el derecho del pueblo venezolano a ser gobernados por Nicolás Maduro. Al igual que Nicaragua, Cuba calificó a los manifestantes venezolanos de fascistas. El gobierno de Ecuador rechazó por su parte la iniciativa de Panamá de llevar a la OEA la discusión sobre la situación del país suramericano. Perdóneme la insolencia de un país sin consultarle al gobierno involucrado, decir que hay que llevar el caso de Venezuela a OEA. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, desconcertó a muchos al asegurar que la organización no intervendría en Venezuela pese a las graves denuncias por violación de derechos humanos. Paraguay, que intenta normalizar las relaciones con Venezuela, aseguró a través de su canciller que tampoco intervendría en la crisis. Otros ejecutivos, como el de Perú y México, reaccionaron a través de escuetos comunicados en los que expresaron su preocupación por los hechos violentos. Apenas levemente subió la temperatura en las declaraciones con las posiciones de Colombia y Chile, que aunque no fueron del todo concluyentes, sí ocasionaron la molestia del gobierno venezolano. Estamos comprometidos a la promoción, defensa y protección de la democracia y el respeto a las instituciones y a las libertades fundamentales. Los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos. Nuestro termómetro llega rojo con la determinación de Panamá de llevar al seno de la OEA la discusión sobre la crisis en Venezuela pese a las retaliaciones de Caracas contra el gobierno de Ricardo Martinelli. Yo creo que es inmaduro. No es una persona madura quien hace eso, es una persona inmadura. Pero fuera de Latinoamérica también miran con atención lo que sucede en Venezuela. La oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos expresó abiertamente su preocupación por los ataques contra manifestantes por parte de grupos armados que actúan con total impunidad. Sin embargo, con tolerancia cero a la represión, solo Europa y Estados Unidos han logrado llevar el termómetro de la reacción internacional a su tope. Estamos preparados, si es necesario, para invocar la Carta Democrática Interamericana en la OEA e implicarnos de varias formas con sanciones. El bloqueo contra la señal de NTN 24 en Venezuela fue además rechazado días atrás por el Pleno del Parlamento Europeo, que mostró a su vez su repudio a la violencia utilizada por el régimen venezolano contra quienes protestan legítimamente en el país. Ese gobierno no permite la libertad de expresión, persiguiendo a ciudadanos opositores y medios de comunicación críticos con ese gobierno. Seguimos invitando a nuestros televidentes a propósito del tema de hoy a opinar a través de las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico. Al cumplirse un mes de las protestas, ¿quién gana y quién pierde en Venezuela? ¿Y qué ganan quienes ganan y qué pierden quienes pierden? Pueden seguir opinando en redes sociales. Saludamos a esta hora en Boston, en los Estados Unidos, a Ricardo Hausmann. Él es el director del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias. Buenas noches. Señor Hausmann, hay términos que se han venido utilizando a la hora de hablar de la reacción de la comunidad internacional. Algunos dicen que son indiferentes, otros dicen que hay un silencio culposo, otros hablan de cautela. ¿Usted cómo lo evalúa? Yo creo que América Latina da pena. La América Latina se ha comportado de una forma que dice mucho de cuánto importantes son los principios democráticos de sus gobiernos. Yo creo que está demasiado claro que si alguna vez América Latina firmó una carta democrática, esa carta democrática debería decir que lo que está ocurriendo en Venezuela es una violación flagrante de la democracia. El solo hecho de que hayan sacado a NTN 24 por una instrucción del presidente del aire es una demostración para el resto del mundo de que eso no es una democracia.
Obviamente, si hacen eso con un canal internacional, a todos los canales internos los tienen cerrados. Un gobierno que se siente que puede hacer lo que sea con la ley porque el fiscal no los va a acusar, porque el Tribunal Supremo de Justicia no va a hacer que la ley se le aplique al gobierno, porque el Contralor General de la República no va a hacer ninguna diferencia entre la plata del gobierno y la plata del partido del gobierno. Y entonces se puede manejar eso como una sola cosa. En una situación así donde el gobierno está asesinando a sus ciudadanos, está usando bandas que ha financiado, que ha armado y que ha aupado y que están asesinando a venezolanos. Que si eso no es suficiente para decir que en Venezuela hay una violación de los principios de la Carta Democrática, no sé qué es lo que va a tener que ocurrir en algún país de América Latina para que alguna vez se piense que hay una violación de las normas democráticas. Lo que pasa es que la OEA ha reinterpretado la Carta Democrática como un sindicato de protección de los presidentes con respecto a sus pueblos, para que los presidentes puedan abusar de sus pueblos con el apoyo de los demás miembros del sindicato. Sí. Yo creo que ese es el significado que ha terminado a tener instituciones como el UNASUR o como la OEA, que en realidad no están ahí para proteger los derechos de los ciudadanos de América Latina y en este caso de los ciudadanos venezolanos. Sí. No es una instancia donde los ciudadanos pueden hacer valer sus derechos frente a la opresión de sus estados. Por eso me parece muy cómico esa frase que dijo Chávez, que los problemas de los venezolanos los resolvemos entre venezolanos. Pero es que los problemas no los podemos resolver entre venezolanos porque los venezolanos que tienen una opinión distinta no tienen sus derechos garantizados por el sistema judicial, por la Fiscalía de la República, por los medios de comunicación social, por la libertad de expresión, etcétera. Entonces, no hay posibilidad de que los problemas se resuelvan en Venezuela si los derechos humanos de la oposición no son respetados. Y como no son respetados, señor Hausmann, la solución que sale de ahí no es aceptable. Queremos también preguntarle en Montevideo, en Uruguay, al expresidente Luis Alberto Lacalle por la reacción de la comunidad internacional. Hemos visto que son los expresidentes de cada país de América Latina los que han salido a pronunciarse frente a unos presidentes que han mantenido un silencio. Cuando vemos que la oposición venezolana llama con SOS, esta señal de socorro conocida internacionalmente, a que justamente el continente los respalde en algún motivo, lo que encuentran es que los están dejando ahogar. Efectivamente, yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de proyección hacia el futuro. Imaginemos que esto sigue así y mañana en vez de 20 y tantos muertos hay 40 y después 50 y después 60. ¿A qué altura de muertos va el gobierno del presidente Maduro a darse cuenta de que esto no tiene salida? Los gobiernos clientes del gobierno venezolano, que son los que han recibido el dinero en la época de Chávez, reaccionan de una manera sesgada y miope. Quienes todavía tenemos criterio para pensar libremente, en mi caso desde el Senado del Uruguay y con mis colegas los presidentes Valle y Sanguinetti, hemos hecho saber nuestra opinión. Y como se decía recién por este señor desde Boston, si la oposición no tiene derechos y si es perseguida hasta la muerte, ¿cómo va a haber un diálogo? ¿Cómo va a haber un diálogo cuando una parte tiene la fuerza y la ejerce, la fuerza física, y no hay la fuerza y la garantía de la ley para quienes forman parte de ese pueblo venezolano? Entonces yo creo que la comunidad internacional va a seguir preocupada. No van a faltar gobiernos como el de Nicaragua, carente de toda autoridad moral, jurídica y política para opinar, ni otros gobiernos que lo han hecho en forma servil frente al gobierno de Venezuela. Pero los gobiernos que tienen un mínimo de dignidad respecto de su carácter democrático van a poco acercarse a esto. Aquí tiene que haber un cambio sustancial para que entonces sí sean los venezolanos los que elijan su futuro. Pero nosotros no vamos a seguir
expectantes, mudos, frente a lo que son las muertes de estos muchachos y el uso ilegítimo del poder por parte del gobierno. En Washington, D.C., señor Leopoldo Martínez, ¿cómo se sienten ustedes, los que han hecho oposición al actual gobierno de Venezuela, cuando un país como Panamá pide que sea tratado el tema en la Organización de Estados Americanos y una mayoría lo rechaza? Pero sí hay mayoría en UNASUR, donde Venezuela es el que convoca la reunión para exponer su visión sobre las causas de la crisis, y además lo que se está discutiendo es una supuesta ruptura del orden democrático y un plan de golpe de Estado. Bueno, precisamente allí es donde terminaba en mi última intervención. Prácticamente todas las democracias de América Latina tienen muchísimo que recordar de lo que fue el papel de la democracia venezolana y de su liderazgo durante los años 60, los años 70, los años 80, en el ejercicio solidario, consecuente y decidido para defender los valores constitucionales, para defender los equilibrios necesarios en una democracia, e incluso para trabajar activamente en el establecimiento de la misma, en la protección a través del refugio y del asilo de cientos de dirigentes políticos de América Latina que hoy ejercen posiciones de poder y que hoy también recordarán desde esas posiciones de poder cómo fueron reprimidos o cómo fueron abusados derechos humanos en sus países en aquellos momentos, no solamente en cabeza ajena, sino en cabeza propia, como es el caso, por ejemplo, de la presidente Dilma Rousseff, que es una mujer que fue perseguida, torturada. Resulta inexplicable que no haya una solidaridad, que no haya eco a la posición que Venezuela pide. No es esto no es la voz de la oposición venezolana pidiéndole a nadie que intervenga a favor de la oposición o de la MUD o de un dirigente en particular de las filas opositoras en el país. Es una actuación en favor de la democracia lo que se está pidiendo. Y por ejemplo, a mí me hubiese gustado muchísimo ver, en lugar de un comunicado como el que salió de la Organización de Estados Americanos, al menos un pronunciamiento donde la OEA podía incluso estimular y promover un grupo de países amigos en donde se incluyeran personas que el gobierno de Nicolás Maduro puede ver con más simpatía que otras y personas que pueden de alguna manera ayudar a articular un diálogo, porque el expresidente Lacalle decía algo muy cierto. ¿Cómo puede haber un diálogo en Venezuela sin garantías de que ese diálogo se traduzca en rectificación, sin garantía de que ese diálogo se traduzca en canales adecuados para poder restablecer los equilibrios democráticos en Venezuela? La Mesa de Unidad Democrática ha propuesto en un documento que incluso fue distribuido a todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos lo que son las condiciones básicas, la agenda básica para un diálogo, que entre otras cosas contempla liberación de presos políticos, lo cual incluye a Leopoldo López, a Simonovic, a muchos de los estudiantes que están detenidos, el restablecimiento de los equilibrios en los poderes públicos mediante el ejercicio de las mayorías calificadas que deben ser o que deben aplicar para la designación de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo Nacional Electoral. Por cierto, Jason, en este momento deben nombrarse magistrados de la Corte Suprema de Justicia y rectores del Consejo Nacional Electoral que tienen su plazo vencido. El diálogo con el sector privado en términos de rectificación para verdaderamente producir mejores condiciones económicas. O sea, una agenda y unas condiciones mínimas. Por eso nosotros aspirábamos y seguimos aspirando a que exista un acompañamiento internacional de la Iglesia Católica, de expresidentes amigos de Venezuela, de personas que puedan facilitar una conversación, una conversación que tenga agenda, sentido de propósito y voluntad de rectificación. Y no ha sido hasta ahora posible, a pesar de que el gobierno manifiesta esta voluntad de diálogo. Tenemos que hacer una nueva pausa. A propósito del tema de hoy, le estamos invitando a los televidentes a que opinen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico de la noche. Al cumplirse un mes de las protestas, ¿quién gana y quién pierde en Venezuela? ¿Qué ganan los que ganan y qué pierden los que pierden? Pueden seguir opinando en redes sociales. Marcelo Dotti dice: Maduro es como un director técnico que ha perdido todo, inclusive la categoría. Sus jugadores y la hinchada quieren su cabeza. ¿La tiene? Yolimar Valdivieso nos
nos dice, se gana libertad por parte de la democracia y por parte de la dictadura pierden poder para reprimir y mantener su misión. También escribe Andrés Negrete, dice, sin duda pierde Venezuela y su gente. No hay ganadores en este momento. Vamos a hacer una pausa comercial. En breve regresamos para continuar evaluando en la noche un mes de protestas en Venezuela. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.